Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Oh, no. Muchas gracias, thank you. Quiero saber qué recuerdos tiene de Elvis Presley y Jim Vincent, dos personajes a los que él tuvo la fortuna de conocer y se dice incluso tocar y zapar en Estados Unidos. ¿Te puedo preguntar el nombre del segundo que no te escuché? Jim Vincent y Elvis Presley. You have from Elvis Presley and Jim Vincent, two huge stars that you got the chance to meet and be with them. They were great people. I was a big admirer of them when I was a kid. Excelentes personas, era un gran admirador de ellos cuando era chico. Gene was a little crazy, Jim era un poco loco, but I liked him for it. Didn't matter. pero me gustaba, la verdad, aunque fuera loco. And we met Elvis in Las Vegas, not Las Vegas, Los Angeles. Conocimos a Elvis en Los Ángeles. And he was a really great guy. You know, I was a big fan of his, and he was. It was before he got crazy. Era una buena persona, yo era un gran fan de él, y esto fue antes de que se volviera loco. So he was great. It was a great experience. Una gran I experiencia. met Elvis. Yo conocí a Elvis. Hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de John, inevitable en esta charla que vamos a tener con todos los periodistas. La pregunta es, ¿qué te sucede los 8 de diciembre cuando te levantás y ves que en los diarios se habla de la muerte de John, de un gran amigo? ¿Sentís que estás arrepentido de no haberle dicho algo? No, not really. It's just very sad, you know, like it is for everybody. Es muy triste como es para todo el mundo. It was one of those stupid things, really. Just some crazy guy walked up and killed him, you know, for no reason whatsoever. Es una de esas cosas locas, ¿no? Un tipo loco se le acercó y lo mató sin ninguna razón. And he was a beautiful guy and a very good friend. Era una excelente persona y un muy buen amigo. So I'm just sad on that day, Y like esos días estoy a lot of triste, people. como mucha otra gente. But I don't have any regrets. We were good friends when he died, so that's something. Pero no me arrepiento de nada. Éramos muy buenos amigos cuando murió, así que eso es algo. And he was a beautiful boy. Y era un excelente muchacho. En 1979 me comentaste del proyecto de Long and Winding Road junto a George Ringo. Cuando comenzaste esta gira, también mencionaste que en ese momento vos me dijiste en aquella entrevista que no lo esperáramos en el cine pronto, porque podía tomar mucho tiempo. Lo volviste a mencionar en el comienzo de esta gira. Me gustaría saber si en efecto se va a llevar a cabo ese documental hecho por los mismos Beatles, por vos, por George y por Ringo. Yeah, it is happening. They're making a documentary of the Beatles story. Es verdad, están haciendo un documental sobre la historia de los Beatles. It will be finished by Christmas, Se estima que lo van a terminar para las Navidades. so maybe out next year Que sometime. seguramente se publicará el año que viene en algún momento. And for the last program in it, we are thinking of going into the studio, George, Ringo and myself, in January. Y para el último programa de la filmación, estimamos ir a un estudio, perdón, George, Ringo y yo. That's January 95? This No, January 94. enero del 94. Soon, a couple of weeks, a Faltan few un weeks par de away. semanas nada más. And we're just going to see if we can make a piece of music for the documentary. Y queremos ver si podemos hacer algo de música para el documental. And if we enjoy it, we'll just see where it leads. Si nos gusta, si la pasamos bien, vamos a ver a dónde nos lleva. But we're not trying to get a reunion of the Beatles because it's impossible without John. Pero no estamos tratando de reunir a los Beatles porque es imposible sin John. Bueno, le queríamos preguntar qué siente que 3 generaciones hayan disfrutado de su música y si piensa en realidad que los ideales de los 60 hoy se vuelven a vivir. Yeah, I think it's very interesting in the 90s now Creo que es muy interesante ahora en los 90, because I expected people to have forgotten. porque yo pensé que la gente se iba a haber olvidado. But a lot of young people are looking back to the 60s now. Pero mucha gente joven está mirando hacia atrás, hacia los 60 ahora. And I think some of the ideas were good ideas. Y yo creo que algunos de los ideales en ese momento eran buenos ideales. Like
ecological ideas that we talked about. Ecológicos, de los que hablamos nosotros. And peace is always a good idea. Y la paz es siempre una buena idea. So I'm very happy that people are still interested now. It means I've got something to talk to my kids about. Es bueno para mí que la gente siga interesada en estas cosas hoy, porque me da un argumento para hablar con mis hijos. Tu mujer Linda trabaja con vos. A mí me gustaría saber cómo hacen para separar la relación sentimental que los une del trabajo, ¿no? I don't know, since we've been married, which is nearly 25 years now. Que ya hace casi 25 años. But we've just always enjoyed being together, Siempre nos gustó mucho estar juntos. So whether we're at work or at home, Así que estemos trabajando o estemos en casa, we just give each other enough space. nos damos suficiente espacio. And people, do think it is strange because many people have trouble staying together so long, Hay gente a la que le parece raro porque tienen problemas para poder estar juntos tanto tiempo, tantos años. Yeah, but I think we still find interesting things about each other. Pero todavía seguimos encontrando cosas interesantes el uno en el otro. ¿Cuál fue la causa fundamental que hizo que te alejaras durante 13 años de los escenarios y, por supuesto, por consiguiente, del público? I was doing other things. Estaba haciendo otras cosas. I didn't really realize till I went back to America De verdad, hasta que volví a los Estados Unidos no me había dado cuenta that it had been so long. que habían pasado tantos años. Now, so then they said to me, why did it take so long, 13 years? Entonces ahí me preguntaron, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué 13 años? And this time when I went back, they said, why did you come back so soon? Y esta vez cuando volví, la pregunta era por qué había vuelto tan pronto. So you can't win, man. Así que nunca se puede ganar, ¿eh? Cuando conocí a los Beatles, era casi un adolescente y supe de los primeros y únicos casos de transgresión que había en aquella época, respecto de muchas cosas. ¿Qué piensa hoy del tema? ¿Cómo fueron esos momentos de decir, Beethoven era un buen poeta, somos más conocidos que Cristo? I think, at the beginning of the Beatles, Pienso de los Beatles, we had to make a decision to live with the fame tuvimos que tomar una decisión de vivir con la fama or to just finish quickly and get out of music. o terminar rápidamente y salir de la música. But I enjoyed being in the Beatles so much, Pero a mí me gustaba tanto estar con los Beatles and the music was such eternal y la música era tan eterna that I'm proud of what we did, so I don't really have any regrets, and I'm glad to still be doing these shows. Así que no me arrepiento de nada, estoy muy contento de lo que hice y estoy muy contento de lo que sigo haciendo. Because I see the strength of feeling that people all over the world have for the Beatles. Porque siento constantemente ese amor o esa pasión que la gente sigue teniendo por los Beatles. And it's like a revolution of the mind Y es como una revolución de la mente that's still rolling on. que sigue dando vueltas. When we first went to Spain, General Franco El general Franco was in power. estaba en el poder. Nelson Mandela was in jail. Nelson Mandela estaba en la cárcel. All this oppression was about. Now, some of it's changed now. Muchas de estas cosas cambiaron. I think maybe something to do with it was something to do with the freedom of the 60s. Creo que mucho de lo que pasó tiene que ver con la libertad de los años 60. And I still think it's the way to go. Y sigo pensando que esa es la forma que debe funcionar. Hablando de todo el tiempo que él hace, que está bueno con los Beatles y después de gira, yo quería saber con qué se escapa de la rutina de la gira, de los conciertos constantes, ¿no? ¿Con qué se divierte mientras está en gira y no está probando sonido o tocando? I like to pretend I'm on holiday. Me gusta hacer de cuenta que estoy de vacaciones, So I normally rent a little sailboat así que normalmente alquilo un velero and go out on the ocean. y salgo al océano.
It's a good balance for these shows because it's very private. It's just me on my own with the wind. Es un muy buen balance entre los shows y eso, y los ratos de esparcimiento, porque estoy solo con el viento, el agua. And we've been lucky on this tour because we've gone to a lot of places where the weather was good because we played outdoors a lot. Tuvimos mucha suerte con esta gira porque hemos pasado por países donde el clima es muy bueno y hemos podido tocar al aire libre. ¿Cuál es la relación con sus propios hijos a partir de ser un Beatle? ¿Cómo les explica a los chicos qué fue ser un Beatle? ¿Y cómo piensa que esto repercute en los chicos de hoy? Que todavía hoy un chico elige comprarse un disco de los Beatles. Well, like I said before, you know, it's surprising to me. When I grew up, I always expected a big generation gap. And my kids do like rap music. A mis hijos les gusta la música rap, no se creen que no. Por otro lado, como les expliqué antes, yo pensé que iba a haber un gap generacional entre una cosa y la otra, o sea que me llama la atención lo que sucedió. But they also like Jimi Hendrix, Pero a mis hijos también les gusta Jimi Hendrix you know, and groups from the 60s. y grupos otras bandas de los 60. So it's an interesting mix. Así que es una mezcla interesante. So that's good for me. That means we can talk about music. You know, I can tell them how I met Jimi Hendrix and how I loved him and how he was a great guy. Así que eso es bárbaro para mí, porque les puedo contar cómo conocí a Jimi Hendrix, qué buena persona era, cómo me gustaba. And then about the Beatles, I just tell them that it was just a very lucky thing, I think, in my life. You know, it was a good mix of people. Y respecto de los Beatles, les explico que fue una cosa buena en la vida que me haya pasado. Fue mucha suerte también, porque una buena mezcla entre 4 personas. You know, if you think any group would be happy to just have John in it, Piensen que cualquier grupo estaría contentísimo, nada más que de tener a John en el grupo, or maybe me, o a lo mejor a mí, or George, or Ringo, o George o Ringo, and we had all 4. y nosotros teníamos a los 4. So it was a magic combination, you know, it was very lucky. Es una combinación mágica, realmente fui muy afortunado. And one thing I'm very proud of with the Beatles was that the message Y una de las cosas que más me enorgullece es que el mensaje over all the time we were together de todos los que estuvimos juntos was very positive, I think. siempre muy positivo, creo. And I think, as I say, that the 70s and the 80s were not so positive. Y creo que ni los 70 ni los 80 fueron tan So I think people are looking back now to the 60s Mira hacia atrás a los 60. and taking those ideas into the future, hopefully. Y obviamente, y espero que así sea, tomando esas ideas para el futuro. Yo quiero saber qué mundo cree usted que le espera a sus hijos, y dijo que conversaba con sus hijos. ¿De qué conversa con ellos? I don't know. I just hope that people will listen to the more sensible theories in the world, like ecology and like things like that. You know, instead of destroying it. You know, I feel optimistic. I think it will be okay. I think people have a great potential to adapt. Espero que, respecto a la otra parte de la pregunta, la de qué espero del mundo para ellos, espero que sea bueno, espero que la gente siga haciendo cosas como la ecología y la construcción en lugar de la destrucción. Y soy muy positivo cuando pienso en esto, creo que va a poder ser. But I think it's always difficult because there's always people who want to spoil things. Pero siempre es difícil porque siempre hay gente que quiere arruinar las cosas. So, you know, I say it will be difficult, but we will get there. Así que mis palabras son, es difícil, pero estoy seguro que vamos a llegar. Okay. I think I better go. Adios, amigos. Thank you. Y amigas. Se te ve tan bien, que se te ve tan relajado, ¿no? Pienso, a este McCartney que pasó por tantas,